Iglesia, buenos días. Mi nombre es Jackie, para los que no me conocen. Bendecimos este día domingo, primer domingo en ese nuevo lugar. ¿Cuántos pueden dar un amén o un aplauso, un grito de júbilo y un grito de guerra? Me encanta, me encanta. Estoy muy emocionada de poder seguir la serie de palabra y acción que comenzamos hace unos domingos atrás. Me recuerdo que cuando el pastor Marvin y yo nos reunimos, él y yo tenemos una reunión pastoral los martes, y él me empezó a contar lo que Dios había puesto en su corazón acerca de esta serie, palabra y acción. Y lo que yo recibía de su corazón era que él quería que nosotros fuéramos cristianos congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? Significa de que nosotros andamos y caminamos conforme lo que creemos y lo que hablamos. Él decía de que él quería que no solamente fuéramos palabra y no acción. Él quería que Dios le había puesto en su corazón de que nuestras palabras con nuestros comportamientos se pudieran relacionar, que se respaldaran unos con otros. Y ese es el tema que traigo el día de hoy. Y cuando estábamos estudiando para esta serie, decidimos leer, como ustedes saben, los que están leyendo el Devo, levanten la mano los que están leyendo el Devo. Tian, where you at? You my friend. Tian y Angie están en mi Devo los miércoles a las 9 de la mañana. Y hemos estado estudiando este mes de junio Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son dos libros, sin embargo en su originalidad era uno solo. ¿Por qué razón? Porque explican la vida de los israelitas cuando salen del cautiverio. Y quiero darles un recap que Marvin comenzó hace unos domingos para que todos los que ya leyeron tengan una perspectiva total, y los que no, pues que se puedan unir, porque todavía estamos a 18 de junio, así es que todavía hay espacio para que usted se una y empiece a leer Esdras y Nehemías. Lo que ocurrió es de que Dios había establecido su pueblo y le había dado los 10 mandamientos y le había dado leyes que ellos tenían que seguir como un pueblo. Sabemos de que el pueblo de Israel tenía también sus reyes, ¿verdad? Como Saúl, David, Salomón y muchos más. Entonces ellos tenían sacerdotes que les ayudaban también para que puedan obedecer y conocer la ley de Dios. Pero lo que pasaba era que el pueblo de Israel se empezaban a olvidar de lo que Dios les había mandado hacer, que siguieran sus mandamientos, que se amaran unos a otros, que lucharan por la justicia. Entonces el pueblo empezó a olvidarse, y una de las cosas que hicieron fue casarse con personas que no eran judías. Ahora bien, en los comentarios dicen que no es que Dios o el pueblo eran racistas. Dios está a favor de los matrimonios multiétnicos. Lo que pasaba era de que las personas judías no eran suficientemente fuertes espiritualmente y se dejaban llevar por las culturas, la idolatría y los pecados que estas otras naciones hacían. Y porque si nosotros vemos, Moisés, si ustedes saben, no estaba casado con otra judía. Él estaba casado con una persona que no era judía, pero Moisés tuvo la fortaleza de enseñarle a su esposa los mandamientos. Entonces lo que estaba ocurriendo es que el pueblo de Israel se había vuelto rebelde y no estaban siguiendo los mandamientos. Y por medio de las profecías les dijo que los van a conquistar, y literal, eso es lo que ocurrió. Babilonia el rey Nabucodonosor vino a conquistar y destruyó la ciudad. Destruyó los muros, los negocios, las casas y el templo donde hacían los sacrificios. Destruyó todo y se llevaron, porque en el templo había mucho oro, mucha plata, se llevaron todos los utensilios hasta Babilonia. Y con todas las cosas que destruyeron, también se llevaron el pueblo. Se llevaron casi todos, dicen que solo quedaron los judíos de pobres en ese lugar, pero se fueron todos. En ese momento pasan años en esclavitud y Dios empieza a levantar líderes, y levanta 3 líderes, y levanta también, empieza a despertar los espíritus de estos líderes para reconstruir, para que regresen a Jerusalén. El primero que él levanta es a Zorobabel. Zorobabel va con 50,000 personas de regreso a Jerusalén a construir el templo. El segundo era Esdras, que Dios lo había levantado para poder enseñar. Era un escriba, él amaba estudiar la palabra, pero no solo amaba estudiarla, él amaba
leerla al pueblo y enseñarles la palabra de Dios. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en el mensaje de hoy. En cómo Esdras está enseñando la palabra, porque en medio de Zorobabel estaba construyendo físicamente el templo, él también tenía que construir espiritualmente a su comunidad, a volver todos de su desobediencia a la obediencia de los mandamientos. Y por último, manda Dios a Nehemías a construir los muros. Entonces, entre medio que estamos construyendo lo físico, como en Espíritu Santo, los ministerios de niños, el grupo de alabanza, todo lo físico que estamos haciendo, entre medio de la construcción física, Esdras hace el trabajo de construir el espíritu y el alma de las personas, que se volvieran de su desobediencia a la obediencia de Dios. Así es que el día de hoy, usted y yo vamos a predicar juntos, y la razón por qué le digo eso es porque quiero que abra su Biblia o su teléfono y vamos a empezar en Esdras 8, versículo 31. Vamos a ver rápidamente, y yo quiero que usted mantenga su teléfono o su Biblia abierta porque vamos a ir leyendo y voy a ir predicando. Y quiero que ponga atención, porque lo que yo quiero que usted vaya leyendo, porque yo no me voy a inventar nada, sino que todo lo que yo voy a hablar está en la palabra de Dios. Así es que quiero que usted se conecte ahora en su teléfono, Esdras 8, versículo 31, vamos a empezar antes del 9 para dar un trasfondo. Y disculpen que las pantallas quizás no se miran lo mejor, así es que esa es su oportunidad para que usted baje la aplicación de la Biblia en su teléfono, y yo uso la versión TLA para que usted me pueda seguir, ¿ok? Y antes de eso quiero orar porque quiero que estemos concentrados. Yo hablo rápido y este mensaje no me dieron mucho tiempo, así es que voy a ir volando. Así que nos vamos a ir un jet. ¿Cuántos alguna vez saben un avión, un jet? Un jet es más rápido, así que vamos a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, bendecimos este día domingo que nos permitís estar en ese lugar y poder cultivar tu presencia, tu reino, tu amor, pero sobre todo tu evangelio, Señor, en este lugar de Minneapolis. Te damos gracias por todas las personas que has usado para que estemos acá. Y te pedimos que tu palabra el día de hoy traiga convicción, que el Espíritu Santo se mueva y haga su ministerio, que es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y te pido en este momento que leamos tu palabra, que sea tu Espíritu hablándonos a lo más profundo de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Dios, a ser no solo leedores de tu palabra, pero hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Y vaya conmigo para que usted no se pierda, ¿ok? Esdras capítulo 8, versículo 31, para darle un trasfondo a lo que estaba ocurriendo con Esdras. El día 12 del mes de Aviv dejamos el río Ahava y nos pusimos en camino hacia Jerusalén. Este es Esdras yendo de regreso a Jerusalén. Nuestro Dios nos cuidó en el camino, pues nos libró de enemigos y de bandidos. Cuando llegamos a Jerusalén descansamos 3 días. Al 4.º día fuimos al templo de nuestro Dios, pesamos la plata, el oro y los utensilios y entregamos todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías. También estaban allí Eleazar, hijo de Fines, y 2 descendientes de Leví, Josabat, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue pesado, contado y anotado. Después de esto, los que habían regresado de Babilonia trajeron, escuche bien los recursos que traían: 12 toros, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos para ser presentados como ofrenda para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esos animales fueron quemados en honor de Dios. Luego entregaron la orden del rey a los gobernadores y asistentes de la provincia, al oeste del río Eufrates, quienes entonces apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Lo que estamos viendo es que Esdras, en el primer capítulo, Dios empieza a levantar y a despertar el espíritu para que regrese el pueblo de Israel a Jerusalén. Entonces Esdras ya está en camino y está regresando todo lo que se habían robado, todo el oro, toda la plata y todos los utensilios del templo. Entonces está regresando con todo y dice: Dios nos ha cuidado y nos ha respaldado por medio de sus reyes, que también les había dado la provisión. Lo primero que aprendemos aquí es cuando Dios da una visión, Dios te da recursos.
Cuando Dios te da visión, Dios va a proveer todos los recursos que necesita. Y Dios había puesto incluso en estos reyes que no eran judíos y no conocían la totalidad de los mandamientos, les había dicho, yo les voy a dar todo lo que necesiten. Entonces, por eso van y mandan estos 12 toros para sacrificarlos, que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces empieza Esdras y hacen ese sacrificio, traen todo, da gracias a Dios, traen todos los toros y todos los animales, porque eso es lo que se hacía antes para el perdón del pecado de todo el pueblo. O sea, que estaban haciendo ese sacrificio y diciendo, quiero acercarme a Dios, queremos acercarnos a Dios y tenemos que entrar a ese sacrificio que simbolice que hemos pecado y que estamos arrepentidos. Después, vámonos al 9:1, sígame con la Biblia. Cuando terminaron de hacer todo este sacrificio, vinieron los jefes y me dijeron, y Esdras es lo que dice, Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y en Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de estos pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Y escuche bien, los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes de las familias, los gobernantes, sacerdotes y sus ayudantes. Después de que hacen el sacrificio, después de que hacemos un sacrificio y nos acercamos a Dios, Dios trae esa convicción. Y los líderes dijeron a Esdras, hemos pecado. Esto es lo que está ocurriendo, le estamos dando un reporte, eso es lo que está pasando. Es como que nosotros como iglesia nos reuniéramos y habláramos y dijéramos, esto es lo que está ocurriendo en el estado de Minnesota, este es el pecado que se mueve, el racismo, el egoísmo, la injusticia, ¿verdad? Todas esas cosas, como que nos sentáramos, se sientan y le dan el reporte a Esdras. Y le están diciendo de que los primeros en empezar eran los líderes, imagínense, los que tendrían que ser responsables de enseñar cómo no, lo que no hay que hacer, es los primeros que hicieron. Entonces, cuando Esdras escucha esto, eso es lo que sucede. Al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor, y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el atardecer. A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de estos israelitas. Lo que estaba pasando es de que Esdras lamentó, tuvo un momento para reflexionar, que es lo que nuestra cultura a veces no nos enseña, a parar y poder reflexionar. Ese momento, como aprendimos en Espiritualidad Emocionalmente Sana, es importante, iglesia, sentarnos y lamentar, sentarnos y estar tristes cuando algo ocurre. Y eso es lo que Esdras hizo. Le dieron ese reporte y él se entristeció y se sentó en el suelo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a meditar en las cosas malas que les ocurren? Porque tenemos miedo a enfrentar lo que ocurre en nuestra familia. Tenemos miedo a enfrentar lo que ocurre en nuestro matrimonio. Tenemos miedo a enfrentar lo que está ocurriendo. No nos gusta lamentar, pero aún así tenemos que saber que Dios nos creó con esas emociones para un propósito. La tristeza y el lamento es necesario para indicar y traer la profundidad de lo que está ocurriendo en el corazón. En estos últimos meses he estado sanando mi proceso de cáncer cuando yo era niña. Y en el mes de mayo me encontré llorando, pero feo, con agonía. Y el mes de mayo fue difícil por ser el mes del Día de las Madres. Y para mí me daba miedo meterme en ese momento de tristeza. Porque yo pensaba y dije, Señor, me va a dar depresión o que me voy a meter en un hoyo que no quiero. Y mi terapeuta me dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. En ese momento me di cuenta de que el lamento es necesario para sanar y escudriñar hasta lo más profundo del corazón. Y eso es lo que Esdras dijo. Y no se trata de que yo voy a pasar llorando por un día. Yo voy a dedicar horas como lo hizo Esdras. Dedicó hasta el atardecer llorar y lamentarse. Él estaba reflexionando lo que había ocurrido con el pueblo. Él estaba reflexionando y meditando y diciendo, Señor, hemos pecado, hemos estado mal.
Estoy triste, estoy lamentado. ¿Y sabe qué hizo después de lamentar? Porque en ese momento donde nos ponemos a lamentar, cuando yo he estado lamentando la pérdida de mi útero, yo he tenido los momentos más hermosos con Dios. Porque como lo dice el versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y mi terapeuta me dijo, no tengas miedo de ir ahí, porque ahí Dios te va a encontrar. Y eso es lo que Esdras hace después de lamentar, porque no vamos a lamentar toda la vida. Hay que dedicar un tiempo para lamentar, pero mire lo que él hace. A la hora del sacrificio de la tarde me recuperé de mi tristeza. Sin quitarme mis ropas rotas, me puse de rodillas delante de mi Dios y extendiendo mis brazos, le dije, Dios mío, qué vergüenza, estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si pusiéramos uno sobre otro, llegarían hasta el cielo. Hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy, nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. ¿Qué es lo que vino después de ese momento del lamento de Esdras? La confesión de sus pecados. Ese momento, esas horas que él estuvo ahí, él estuvo analizando que no era simplemente esta generación que había estado pecando, que era resultado, el pecado de esta generación, Gen Z y los millennials, no es simplemente porque something's wrong with you. Es porque hay antepasados que no han lidiado con cosas. Y eso es lo que él estaba diciendo. Desde hace mucho tiempo hemos estado pecando. Ahora muchos de nosotros tenemos problemas de pecado, no porque nosotros abrimos la puerta, porque el abuelo o nuestros padres abrieron la puerta y ahora nosotros estamos viendo las consecuencias. Algunos, nuestro deber es saber que nosotros no abramos puertas para la generación que viene. Pero a muchos de nosotros nos toca hacer esto como Esdras, sentarnos, parar, meditar, reflexionar en los pecados del antepasado para poder nosotros avanzar con algo mejor. Eso es lo que él estaba haciendo. Y dijo, Señor, si pusiéramos nuestros pecados, son tantos que llegarían hasta el cielo. Y lo que él estaba haciendo es de que todo lo que nos ha pasado, que nos robaron, se destruyeron el templo, nos robaron todo, es por causa que le dimos la puerta al enemigo. Como seres humanos, iglesia, un matrimonio, yo y mi esposo puedo abrirle la puerta al enemigo si yo me pongo emocionalmente a estar contando cosas a otro hombre. Desde ese momento yo ya le abro una ventana al enemigo a que entre a mi matrimonio y lo destruya. La pregunta es, ¿qué puertas hemos abierto nosotros para que entre el enemigo y destruya? Porque eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Él dejó entrar en relaciones. No somos suficientemente fuertes espiritualmente para poder dejar a la gente y en vez de ser bendición, nos dejamos llevar con la corriente. Y el pueblo de Israel hizo esto por medio de las relaciones. Dejaron entrar todo el pecado, la idolatría, la injusticia, la inmoralidad sexual, todas esas cosas que no le agradan a Dios, que son pecados, hasta no solo destruyó una familia que dejó entrar idolatría, sino que destruyó una ciudad entera, un pueblo entero. Pero después de que él confiesa y analiza todo lo que había pasado, no solo en su generación, pero en la pasada, eso es lo que dice Esdras, versículo 8, 9-8. Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado nueva esperanza y has hecho renacer la alegría en nosotros. Aunque somos esclavos, escuche bien, no nos has abandonado. Tu amor por nosotros es tan grande que hiciste que los reyes de Persia nos permitieran volver para reconstruir tu templo, el cual estaba en ruinas.
Aquí en Judá y en Jerusalén tú nos proteges. Dios nuestro, después de todo lo malo que hemos hecho, ¿qué podemos decir de nuestra defensa? No hemos obedecido las órdenes que nos dijiste por medio de los profetas, tus servidores. Nos advertiste el territorio que íbamos a ocupar estaba lleno de maldad, pues los que vivían ahí habían llenado todo el territorio con sus horribles costumbres. También nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con hombres de esa gente, ni que las hijas de ellos se casaran con nuestros hijos. Regresamos a esta idea de que ellos sabían que habían fallado, que habían pecado. Esdras estaba diciendo. Ellos sabían, pero él lo que hace, y si ustedes pueden ver en su oración, es recordar y mirar lo que estaba pasando en el presente. En ese momento, después de muchos años de esclavitud, Dios les da la oportunidad de hacer entre un antes y un después. Dios les da la oportunidad de decir, hemos pecado, arrepentámonos y hagamos un nuevo comienzo. Porque en medio de nuestro pecado, iglesia, incluso nosotros, en medio de tener pecados ocultos como pornografía, como falta de perdón, como mentir, como codiciar, en medio de todos esos pecados que a veces vienen de generación en generación, en medio de esos pecados, sí o no, Dios te bendice. Y eso es lo que Ezra estaba haciendo. A pesar que nosotros no deberíamos de tener esta bendición, a pesar de todo nuestro pecado, a pesar de todo eso, tú, Dios, nos has bendecido, nos has provisto no solo de una visión y de personas que quieren trabajar, pero de recursos. Porque los 3 reyes que estos líderes, Zorobabel, Esdras y Nehemías tuvieron, le dieron provisión. Decime, papá, ¿qué querés que yo te doy para que vayas a hacer? Esa era la respuesta de los reyes. Solo Dios hace eso, iglesia. En medio de nuestro pecado, y digo nuestro porque como Esdras me incluyo, ustedes y yo pecamos. Y Dios quiere y nos da la oportunidad el día de hoy para arrepentirnos de nuestros pecados, para reflexionar cuáles son aquellas maldiciones generacionales que hemos arrastrado y poder ser diferentes. Dios nos da la oportunidad, como le dio a Esdras y al pueblo, de poder empezar de nuevo y poder reconocer, pero todo empieza con reconocer nuestro pecado. Ya casi terminando Esdras, en el versículo 13 dice, todo lo que nos ha ocurrido fue por nuestros pecados y nuestra grave culpa. Tú, Dios nuestro, nos has castigado no nos has castigado como lo merecíamos, sino que nos has dado libertad. Dios de Israel, dice el 15, tú eres justo, tú permites que un grupo de nosotros pueda salvarse como ahora vemos. Reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. Por el reconocimiento de un hombre, de un líder como Esdras, empezó el avivamiento hacia un pueblo y una nación entera. Por medio de este hombre que estaba leyendo la palabra, y dice la Biblia que él se ponía a leerla por días. Y en el capítulo 9 de Nehemías encontramos cuando la está leyendo, así como la estamos leyendo ahorita, a todo el pueblo. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Nehemías 9:1. El día 24 del mes de Taim, los israelitas se reunieron para ayunar. Para demostrar que estaban arrepentidos, se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza. Pero escuche bien. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie. Confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Durante 3 horas permanecieron en ese mismo lugar mientras se leía el libro de la ley de Dios. Las 3 horas siguientes, 3 horas les leyeron la Biblia, escuchen. Porque no tienen el privilegio que nosotros tenemos de tener 2 a 3 Biblias en la casa. Ellos no tenían ese privilegio. Durante 3 horas, las 3 horas siguientes las dedicaron a confesar sus pecados y adorar a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, iglesia, hay algo que ocurre en nuestro ser. Nos encontramos como el pueblo de Israel construyendo en un nuevo lugar.
el ministerio de niños, el ministerio de Young Adults, los grupos de conexión, todas las cosas que estamos haciendo que son tangibles, ¿verdad? Como Zorobabel construyendo el templo, Nehemías construyendo los muros. Pero entre medio de esas dos cosas físicas, tangibles, que se pueden tocar, como la batería o las mesas, las sillas, en medio de esas cosas físicas, Esdras estaba haciendo el trabajo de levantar y construir una espiritualidad como Dios quería. La palabra de Dios, iglesia, es la que te va a alinear a las cosas del reino. No simplemente servir, es importante servir. Amo los que sirven, amo la excelencia que hacen. Y por eso siempre decimos, un shout out para esta persona que hace eso. Amamos eso, amamos porque nos gustan las cosas con excelencia. Cuando doblo un mantel de los niños, me gusta hacerlo bonito porque me gusta la excelencia. Pero más que las cosas tangibles, quiero que cada uno de nosotros sea un cristiano congruente, que viva la palabra de Dios. Yo no quiero que en aquel día Jesús diga, en tu nombre, Señor, hacíamos la alabanza, predicábamos, hacíamos grupos de conexión, devos. Pero ¿qué dijo Jesús? Apartaos de mí, no los conozco. Porque su corazón, su adentro, su mente no estaba alineado a la palabra de Dios. No estaba alineado a la palabra de Dios. Era pura apariencia cristiana, pero su corazón no se había convertido. Y la palabra de Dios, iglesia, no solo nos permite conocer a Dios, no solo nos permite madurar en la fe, no solo nos permite crecer en fe. La palabra de Dios, iglesia, nos alinea a lo que está pasando aquí adentro. A lo que está pasando aquí adentro. Los pensamientos que no son correctos delante de Dios. Los sentimientos que no son correctos delante de Dios. Las injusticias que hacemos en nuestros trabajos, los malos negocios, las cosas que escondemos, la mentira, la deshonestidad, la injusticia, el maltrato en los matrimonios, la mentira, los pecados de pornografía, las cosas escondidas. La palabra de Dios es la que trae convicción, es la que te alinea a verdaderamente tener una relación con Dios. Y no seamos apariencia, pero podamos decir, nosotros, los de Espíritu Santo, viven la palabra de Dios. No solo conocen la palabra, pero la viven.